días a todos los amigos y hermanos que nos están sintonizando por el canal 13 y también por los que nos están viendo por la página de Sendero de Salvación. Reciban de nuestra parte un cordial saludo, muchas bendiciones. En esta tarde quiero compartir una hermosa palabra con cada uno de ustedes y está en Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 9 y verso 10. 4, verso 9 y verso 10. Así leo la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh si me dieras bendición y ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviere conmigo y me librare del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Amado Dios del cielo, en esta tarde, Dios, te damos gracias. Te honramos, te glorificamos y exaltamos tu glorioso nombre. Padre, he leído tu palabra, Señor. Dios, que el rema tuyo venga sobre mi vida ahora, Dios eterno. Y que esta tu palabra, Dios mío, ministre mi vida y la vida de cada persona que nos está sintonizando en estos momentos. Tú estés, Señor, tocando las vidas, los corazones, eterno Dios. Y permite, Señor, que le abras los oídos a cada quien para poder entender tu gloriosa y santísima palabra. Espíritu divino, Maestro glorioso, enséñanos en esta tarde a través de tu palabra, Dios mío, cómo debemos caminar y andar y vivir delante de ti. Gracias te damos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, en quien oramos. Amén y amén. Le he puesto un título, el tema de hoy se llama Visionando mi futuro. Visionando mi futuro. Bueno, voy a dar alguna referencia del libro de Esdras, de Primera de Crónicas. No se sabe con certeza quién fue el escritor de Crónicas. Es probable que haya sido Esdras. Según muchas personas le dicen que fue Esdras. Pero ¿quién fue Esdras? El nombre de Esdras significa ayuda. Fue un sacerdote judío, escriba, era famoso, descendiente directo de Eleazar, hijo del sumo sacerdote Aarón. Un hombre que después del exilio hizo una reforma. El libro de Primera de Crónica fue escrito en el año 430 al año 400 antes de Cristo. Y el tema del libro de Primera de Crónica, las cosas omitidas. Ese es el tema del libro de Primera de Crónicas. En el capítulo 12 de Génesis, Dios llama a un hombre llamado Abraham. Abraham hasta el momento no tenía un futuro. Un futuro, una visión de un futuro glorioso. Abraham significa palo seco, o sea, alguien que no tenía fruto. Pero cuando Dios lo llama a salir de su tierra, de su parentela, de su familia, a una tierra que Él le iba a mostrar. Porque Dios tenía propósitos grandes con Abraham. En el momento cuando él decide escuchar la voz de Dios, la visión se activa en él. Cuando la visión se activa en Abraham, él luchó, no fue fácil desprenderse de algunas cosas que lo estaban rodeando, más que todo las creencias. Lo otro es las tradiciones, y él estaba bajo de un clan. En ese entonces funcionaban los clanes. No fue fácil, fue duro para desprenderse, pero lo logró. ¿Por qué lo logró? Porque él estaba pensando en un futuro, él estaba visionándose en un futuro glorioso. Ahora, cuando él decide servir a Dios, seguir a Dios, creerle a Dios, de allí pasa de Abraham a ser Abraham, donde Dios le cambia el nombre, y el nombre de Abraham significa padre de multitudes. O sea, que ya había un futuro, una visión con un futuro enorme, grande,
que hoy es lo que hoy conocemos como la nación de Israel. Ahora, cuando yo miro a Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 1 en adelante, veo a una genealogía, recitando una genealogía nombre por nombre. Pero para mí es muy importante al ver que en el versículo 9 se rompe la genealogía, por un momento se detiene para narrar la historia de un hombre. Y me llama la atención al narrar la historia de un hombre llamado Jabes. El nombre Jabes significa seco o dolor. O sea, un hombre que no tenía fruto, no tenía sino de pronto dolores, de pronto no surgía en nada. Pero la escritura dice que él fue más ilustre que sus hermanos. La palabra ilustre es persona que tiene un origen noble o distinguido, o sea que sobresale en muchas actividades. Este hombre estaba allí y era jefe de una familia de Judá, aunque tenía de pronto cualidades, pero en el momento de nacer, su propia madre, le lanza una maldición. Y la maldición va en el nombre. Le puso Jabes porque le dio mucho dolor al él salir. Ella de pronto no tenía la capacidad de ver el daño que le estaba haciendo a su hijo en poner el nombre. Y él sabía, él veía que pasaba el tiempo, todas las cosas que estaban pasando, y él no surgía, no seguía adelante, porque el peso de una maldición, porque una persona con autoridad le había lanzado una maldición. ¿Cuál era la persona con autoridad? La propia madre. Hay personas con autoridad, como un pastor, hay personas con autoridad como un padre, como un profesor hacia el alumno, y así sucesivamente. Y esta mujer le lanza esa maldición. Él vio que estaba marchito a través de esta maldición, no podía surgir, no podía seguir adelante, aunque veía a los demás prosperar, aunque veía a los demás llevar adelante sus sueños, veía a los demás ver cómo se ejecutaban las metas, y él no lo podía hacer. Así como Jabes, hay mucha gente hoy en día, tratan de hacer lo mejor posible y nunca logran resultados. Algunas personas de pronto quieren ser exitosos en sus negocios, pero a medida que van avanzando, van fracasando, no pueden surgir, no pueden levantarse, aunque ellos llevan las buenas intenciones y aunque la gente lo vean que tienen un potencial muy grande, tienen un reconocimiento muy grande, pero al ellos caminar en la vida, al ellos caminar en sus proyectos, fracasan a diario. Y es la pregunta que muchas veces se hacen las personas. ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Qué es lo que está pasando? Si yo llevo mis propios proyectos y en cualquier momento fallo, en cualquier momento tropiezo, en cualquier momento decaigo. Pero no entienden y no saben que de pronto probablemente llevan una maldición encima y esa maldición los va sujetando, esa maldición no los deja avanzar porque es una barrera donde no alcanzan la bendición, sino es la maldición. Ahora, he tenido la oportunidad de, la gente probablemente ha llamado, gente de negocio, gente ganaderos, y así sucesivamente, donde me han dicho para que vaya y hable con ellos, para orar por ellos, porque probablemente según ellos dicen que le han estado lanzando brujería o hechicería. Pero hablar con ellos y analizar su caso, me doy cuenta que no es ninguna brujería ni ninguna hechicería, sino es que es una maldición que se gestó de pronto en los antepasados. Y sabe que la maldición, tanto como la bendición, eso va pasando de generación en generación. Y
A medida que van pasando las generaciones, una maldición o una bendición se van haciendo más grandes y tienen alcances tremendos en las generaciones. Ahora, la palabra de Dios dice en Proverbios 11, Proverbios capítulo 11, verso 9, dice la escritura: el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con su sabiduría. Cuando dice que daña a su prójimo es porque una maldición con palabra ata a la persona, no lo deja prosperar, no lo deja seguir, no lo deja avanzar. Mucha gente lanza maldiciones contra otros sin saber el alcance tan tremendo que puede tener estas palabras. Si ustedes de pronto recuerdan en el libro de Génesis, cuando Labán venía persiguiendo a Jacob, porque Jacob un día se vino con sus hijas, con su esposa y sus hijos, pero Labán no estaba. Y en ese momento, cuando Labán se dio cuenta, él comenzó a perseguir a Jacob y los alcanzó. Pero una de las mujeres de Jacob había escondido, se había robado los dioses de Jacob. Los dioses de Labán. Y cuando Labán le encuentra, le dice que por qué se había marchado de esa manera, que él lo había podido despedir en paz. Y él le dijo, y además se robaron mis dioses. Jacob dijo, porque Jacob no sabía que Raquel se había robado los dioses de Labán. Y él lanzó una maldición. Y él dijo, la persona que te haya robado tus dioses, que muera. Y a poquitos kilómetros, Raquel murió, porque hubo unas palabras que se lanzaron en contra de ella. Entonces, quiero leer otra porción de la escritura, y está en el libro de Proverbios 18, 21, dice de la siguiente manera: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. O sea, nosotros, hay un vehículo para lanzar. El primer vehículo que nosotros encontramos para lanzar una maldición o una bendición son las palabras. Y aquí lo encontramos muy claro en el libro de Proverbios. Ahora, esta mujer, la madre de Jabes, lanza unas palabras de maldición sobre la vida de este muchacho. Y aunque Jabes podía tener mucha inteligencia, sabiduría, pero por sí solo no podía. Él necesitaba a alguien poderoso, alguien que lo pudiera librar de esa maldición. Porque solo no se puede romper una maldición. Así hay mucha gente en la vida que va de aquí para allá y de allá para acá buscando ayuda. Unos consultan a hechiceros, otros consultan a brujos, otros consultan a mentalistas. Pero yo quiero decirte, si de pronto tú estás pasando por este momento de angustia, que tu vida no está surgiendo, que todas las cosas no se te están dando, no consultes a esas personas, porque estás consultando en el lugar equivocado. Al que hay que buscar y al que hay que refugiarse es en el Dios de Israel, en el Dios poderoso, porque Él es el que puede romper y destruir toda maldición que está azotando tu vida, y no solamente a tu vida, sino a toda tu familia. ¿Sabe que hay familias enteras que van padeciendo? Algunos padecen de pronto que sufren accidente a cada momento, otros fracasan en sus negocios, otros están mujeres que padecen de aborto en la familia, otros que son estériles, y así sucesivamente. Y a veces no hacen un pare, no, para ellos esto es normal, pero quiero decir que no es normal. Cuando familias enteras que de pronto están padeciendo todos estos síntomas, y no solamente estos síntomas, sino que también sufren de enfermedades como el papá muere del corazón, el hijo muere del corazón, los hermanos también mueren del corazón, y uno los escucha decir, no, que esos son enfermedades hereditarias. No, esos son maldiciones que son anexadas a una familia. Hay familias que de pronto mueren de azúcar y uno a otro lo va tocando esta enfermedad. Y no se dan cuenta
que las maldiciones van anexadas y también estas maldiciones van trayendo enfermedades por la cual esta familia van muriendo. Pero quiero decirle en estos momentos, en este instante, que Jabes miraba todo el sufrimiento, porque es duro cuando una persona está padeciendo con una maldición, porque al ver que los demás progresan, al ver que los demás, el trabajo que hacen, son bendecidos, y él no podía prosperar, no podía seguir adelante por el peso de una maldición. Ahora, hay personas que pueden coger hasta 10 millones de pesos de sus ingresos, pero cuando se dan cuenta es que ya el dinero se les terminó y es como si los echase en un saco sin fondo. Y a veces ellos se preguntan, ¿pero qué es lo que está pasando? Y no se dan cuenta que hay una maldición de por medio. Entonces, la maldición muchas veces hace fracasar, la maldición se cierran los cielos abiertos, la maldición no hay progreso, no hay salud, porque cuando una maldición está encima de una persona, trae estrés, opresión, no tiene paz, está inseguro, y es por eso que la persona tiene que acudir a los brazos de Cristo, porque Jesucristo es el único que puede romper y destruir toda maldición. Por eso Él vino a morir en la cruz del Calvario, para libertarnos, para librarnos primeramente del castigo eterno, librarnos del poder del pecado, librarnos del poder del mundo, del poder satánico, hacernos totalmente libres. Jesús dijo en el libro de Juan capítulo 8, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero, ¿qué es lo que nosotros como personas debemos hacer? Acudir a Cristo, clamar, buscar, o sea, convertirnos, acercarnos, porque es que la humanidad está lejos de Dios. En el libro de Malaquías, el Señor le dijo a Israel, y también nos dice a nosotros, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Aun cuando estamos lejos de Dios, Dios nos está diciendo que nos acerquemos. En el libro de Isaías capítulo 1, versículo 18, el Señor está diciendo, venid y estemos a cuenta. O sea, es un momento donde el ser humano, donde todas las personas debemos acercarnos al Señor. Y si hay todos estos brotes que estaba viviendo este hombre llamado Jabes, y de pronto Jabes se preguntaba, pero ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué mis hermanos no están padeciendo lo que yo estoy padeciendo? O sea, porque uno cuando está en esa situación comienza a meditar, y aún en las noches, aún en las madrugadas, vienen pensamientos de toda clase a la vida de la persona y saca muchas conclusiones. Ahora, él en esa condición pudo reflexionar y entender que así como iba, las cosas no tenían efecto en él, y que aun cuando las bendiciones querían llegar a su vida, se espumaban. Cuando la persona en sí tiene una maldición encima, mucha gente se le puede acercar y le decirle, fulano, yo te voy a bendecir tal día. Pero resulta que llega unos 5 días antes de llegar el día que le dijeron que lo iban a bendecir, y aquella bendición se espumó. ¿Por qué? Porque hay un brazo maligno engarzado a que esa persona no goce de una bendición. Ahora, él quería saber, él quería cómo desprenderse de esta maldición que lo tenía asediado, porque no veía nada, no veía que la mano de Dios se movía a favor de él, aunque Dios quería bendecirlo, pero había una barrera en su vida, y esa barrera estaba provocando estrago, esa barrera estaba provocando fracaso, esa barrera estaba provocando oscuridad. Y aunque él quería ser bendecido, no podía. ¿Cuántas familias, cuántas personas hoy en día tienen barreras invisibles que están deteniendo la bendición? Barreras que de pronto con los ojos naturales uno no puede mirar lo que está pasando. Pero si uno ve los resultados, ver cómo muchas personas se marchitan, que no logran los objetivos, trazan sus proyectos, y cuando no fracasan en el inicio, fracasan a la mitad del proyecto, pero no logran el objetivo. Ahora, él caminaba y analizaba,
pero un día hizo un pare en el camino. Porque cuando el ser humano va sin bendición, uno lo siente, uno se da cuenta que la bendición lo está esquivando. Y eso hizo Jabes. Jabes hizo un par en el camino. Y lo que él hizo, primeramente, en el versículo 10, dice la Escritura, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieres bendición, y ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviere conmigo, y me librare del mal para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Jabes lo primero que hace es invocar el nombre del Señor. Invocar es, en la definición bíblica, es un acto de llamar a Dios. La invocación nace de un corazón que sabe que Dios es galardonador de lo que le busca. Ahora, la definición secular es llamar a alguien en especial con poder superior para pedir auxilio o protección. Lo que hace Jabes, después de tantas cosas, se dio cuenta que por sí solo no podía lograr nada, que por sí solo no podían cambiar las cosas, que de pronto con su sabiduría, con su intelecto, no podía hacer nada. Y él acudió a Dios. ¿Sabe? Tú que me estás viendo en estos momentos, por tu capacidad, por tu intelecto, no puedes lograr nada. Sinceramente, no lo puedes hacer. No importa si eres egresado de la Universidad de Harvard, pero solo no puedes hacer nada. Necesitas la ayuda del Dios de los cielos, porque sin Él nada podemos hacer. A veces como personas queremos hacer las cosas solos y decir, no, es que yo no necesito ayuda de nadie. Eso se llama arrogancia. De pronto, en los primeros años de Jabes, probablemente podía decir así, pero pasaron los tiempos, pasaron los días, pasaron los años, y él se dio cuenta que su situación no cambiaba. ¿Cuántas personas están marchitas en este tiempo en Colombia, fuera de Colombia, que de pronto cuando llega las 12 de la noche del 31 de diciembre, ellos toman uvas y dicen, este año que viene va a ser un año de éxito, este año que viene es donde voy a prosperar, este año que viene es donde voy a tener mis logros. Pero llega junio o julio del año que viene y es la misma historia. Es dando vuelta en el mismo pedacito de tierra, sin avanzar, sin prosperar, sin surgir y con los cielos cerrados. Y al verse en esta condición, Jabes, él invocó, él clamó, pidió ayuda del Dios de los cielos. Me gusta un salmo tan hermoso, que es el Salmo 121:1. El salmista dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Era un hombre que no estaba pasando por un buen momento en ese instante, pero él pone su mirada al cielo. Lo mismo que Jabes, lo mismo que muchas personas debemos hacer en este tiempo, poner nuestra mirada al cielo, porque tu ayuda y mi ayuda viene de lo alto. Otra vez repito, tu ayuda y mi ayuda no viene del gobernador, no viene del presidente, no viene de los ministros, tu ayuda y mi ayuda viene de Jehová de los ejércitos. Pero cuando nosotros lo invocamos, cuando nosotros pedimos y le decimos, Señor, ayúdame, solo no puedo, necesito que tú intervengas en mi vida, porque sin ti nada soy, sin ti no puedo hacer nada, sin ti mis sueños no se pueden cumplir. Ahora, José entendió que sin Dios no podía avanzar. Sabía José que Dios andaba con él. Y todo lo que hizo, todo donde José ponía la mano, Dios lo prosperaba, porque era un hombre que no solamente invocaba a Dios, sino que Dios estaba en su vida y dejaba hacer lo que Dios quería en su vida. Ahora, lo primero que Jabes hizo fue invocar a Dios. Yo te invito, amigo televidente que estás viendo por el canal 13, invocar a Dios. Mira, Dios no se trata de religión.
Dios es poder que cambia, que transforma. Dios es poder que hace una transformación y una regeneración en tu vida y en mi vida. Y Él es el único que puede cortar las cadenas, las ataduras, las ligaduras que están de pronto asolando tu vida. Él es el único. La religión no puede hacer nada, porque la religión es el esfuerzo humano queriendo alcanzar a Dios. Pero el Evangelio es Dios alcanzando al hombre del nivel donde cayó y poniéndolo como al principio. Es necesario que hoy, a través de esta palabra, entiendas y comprendas. Si tú ves que hay un síntoma de maldición en tu vida, es necesario buscar y venir a los pies de Cristo, porque Jesucristo es el único que tiene la capacidad de romper toda maldición generacional, de romper toda maldición que hayan lanzado sobre ti, quitarla definitivamente de ti y para que tú goces de una bendición. Número 2. Cuando Jabes invoca a Dios, después de invocar a Dios, Jabes le pide bendición a Dios. ¿Cuánto tiempo no gozaba de bendiciones? ¿Cuántas familias no gozan de una bendición? De pronto por estar metido en sus propias creencias que le enseñaron sus padres y están viendo que esas creencias que no son de acuerdo a la voluntad de Dios y siguen en las mismas. Y lo segundo que él pide es bendición. ¿Por qué pide bendición? Porque lógico, la palabra de Dios dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza para con ella. Cuando Dios bendice, hay paz, hay tranquilidad. Cuando Dios bendice, hay cielos abiertos. Cuando Dios bendice, hay gozo. Cuando Dios bendice, la gente al saludarla sientes amor por ella. Pero cuando no hay bendición, siempre vas a tener tensión y opresión. Y quiero decirle algo de pronto a las personas que aún de pronto se dicen tener a Cristo y que a diario viven tensionados, viven con opresión. Si tienes a Cristo, no puede haber opresión en tu vida. No puede haber opresión en ti. ¿Por qué? Porque Dios trae paz a tu vida. Dios trae tranquilidad a tu vida. Y no hay manera para que estés tensionado. No hay manera para que estés oprimido. Ahora, cuando Él pide bendición, era porque Él estaba anhelando, estaba visionando. O sea, Él quería seguir adelante. Y Él quería tener un futuro glorioso en las manos del Dios vivo. Él sabía que con sus logros no había podido tener nada. De pronto, con tus logros no has logrado nada. ¿Cuánto de pronto proyectos tienes de comprar finca, de comprar un carro, de montar un negocio, pero no se te dan las cosas? ¿Pero por qué no se te dan las cosas? Primero, porque probablemente llevas una maldición encima. Y segundo, porque para hacer todas estas cosas para tomar decisiones tenemos que tomarnos en la presencia de Dios. Y eso es lo que muchas personas no lo hacen. O sea, cuando se va a montar un negocio, no consultan a Dios si es de su voluntad o no. Y por eso también hay los fracasos. Y es necesario que nosotros entendamos y comprendamos que debemos depender de Dios al 100%. Y que debemos hacer su voluntad a un 100%. Porque a veces nosotros hacemos nuestra propia voluntad. Y cuando nosotros hacemos nuestra propia voluntad, hay fracaso, hay desespero, hay pérdida de todo. En ese entonces, Jabes, antes de invocar a Dios, estaba haciendo su propia voluntad, pero no estaba haciendo la de Dios. Pero cuando él invoca a Dios, entonces la voluntad de Jabes muere y comienza a surgir en él la voluntad de Dios. Es necesario que en nuestra vida esté la voluntad de Dios para siempre contar con el respaldo de Dios. Ahora, la bendición que Jabes pide no es solamente para él, porque él quería
desprenderse, él quería romper, destruir la maldición que lo tenía atado por muchos años, que su madre le había lanzado. Él ya no quería seguir viviendo el mismo panorama, o sea, repitiéndose la historia año por año, mes por mes, porque ya está bueno. Es necesario que nosotros nos demos cuenta cómo caminemos, cómo caminamos delante de Dios. Necesario que nosotros miremos si estamos o no estamos en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si no estamos en la voluntad de Dios, entonces estamos bajo maldición y no vamos a surgir, no vamos a tener cielos abiertos, aunque hagamos lo que queremos hacer. ¿Por qué? Porque la mano de Dios no va a estar con nosotros. Ahora, en ese momento, cuando Él se dispone y le dice: Señor, mira, yo necesito que tú cambies mi panorama, necesito que cambies mi vida. Ya yo no quiero ver más este cuadro en mi vida. No quiero ver, yo no nací para estar bajo maldición. Yo quiero decirte en esta mañana, tú no naciste para ser un fracasado. Tú no naciste para de pronto que fallaras en tus proyectos. Tú naciste con un propósito de Dios en tu vida. Pero es necesario que entiendas y comprendas que solo no puedes hacer nada. Solo se marchita todo. Solo se pierde todo. Cuando él entendió todas estas cosas, recapacitó, meditó, se puso en pie, se levantó. Porque una de las cosas es que este muchacho estaba de pronto postrado en su situación. Y cuando él se levanta, él toma la iniciativa. Hoy te invito a que te levantes. Porque cuando uno se levanta, entonces la visión se activa en nuestra vida. Un día Moisés había muerto y Dios le dice a Josué: levántate y toma a este pueblo y éntralo a la tierra. Y Josué se levantó, porque en el levantarse se caen muchas cosas. Se caen cadenas, ataduras, ligaduras, se caen cerrojos, cortinas de hierro, se destruyen en el momento cuando tú y yo nos levantamos para servir a Dios. Y Jabes, en ese instante, cuando él comienza a pedir a Dios que cambiara, que hiciera un cambio, que ya él no quería seguir siendo el mismo fracasado, no quería seguir siendo el mismo que estaba marchito, ahora quería florecer en la mano de Dios. Quiero decirte, tú y yo florecemos en las manos de Dios cuando tomamos la decisión de servir, de honrar, de glorificar a Dios. Siempre vamos a contar con esos cielos abiertos. Siempre va a estar los ojos de Dios fijos sobre tu vida, sobre mi vida, sobre nuestra casa, sobre nuestra parentela, sobre lo que tenemos. Pero es necesario que nos levantemos. Lo tercero que hace Jabes es que le dice al Señor: ensancha mi territorio. En el ensanchamiento de territorio, un hombre de visión visiona en todas las áreas de nuestra vida. Pero quiero decirte que Jabes lo primero que estaba visionando era en la parte familiar. En la parte familiar, él quería que sus hijos tuvieran un futuro glorioso en las manos de Dios. Hubiera un ensanchamiento de pronto de ministerio en la vida de los hijos de Jabes. Ahora, yo no sé cuál es lo que tú le estás pidiendo a Dios a nivel familiar, que tus hijos sean pastores, entregarles ese legado, a que ellos sigan avanzando como evangelistas, pero ese debe ser uno de las metas de cada pastor, que sus hijos, que su familia sirvan al Señor, que su familia, haya un ensanchamiento de ministerio en la vida de los hijos, que ellos cada día, de generación en generación, vayan adorando, alabando a Dios, sirviéndole a Dios. Josué un día dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Por qué? Porque era un hombre que se había visionado al futuro y su territorio sabía que se había extendido y que le había transmitido el legado de servicio
a sus hijos de Dios para que ellos pudieran seguir, después de la muerte de Él, pudieran seguir adorando y glorificando el nombre del Señor. Y a esos hijos, transmitirle a los hijos de los hijos. Eso fue lo que Dios le dijo a Israel en el capítulo 6, versículo 4 de Deuteronomio en adelante. O sea, porque el propósito de Dios es que haya un ensanchamiento de nuestra familia, de que ese territorio a nivel espiritual, los hijos lo vayan, ese legado lo vayan sembrando a la vida de los hijos, y así sucesivamente ser bendecido en gran manera. Lo otro a nivel familiar es que Jabes no solamente estaba mirando a nivel de pronto ministerial, sino también familiar, dejar herencia a sus hijos. Físicamente darle herencia a sus hijos. ¿Cuántos padres hoy en día que no tienen a Cristo en su corazón han vendido sus propiedades porque han sido mezquinos con sus hijos, han sido mezquinos con sus nietos, no le han dejado nada, porque ellos dicen que ellos trabajaron mucho para dejarle algo a esas personas, a los que vienen, que no van a trabajar? Eso es ser mezquino. Dios no nos ha enseñado así. Nosotros como padres debemos dejarle herencia física, de pronto de terreno, de casa, a nuestros hijos. Ahora, mirando en la parte espiritual, en la visión que Dios nos ha dado, en el ensanchamiento de territorio, la visión nuestra ha empezado desde corregimiento, de corregimiento a municipio, de municipio a ciudades, y de ciudades vamos a naciones. Pero esto de visión es estar en un movimiento diario, estar enseñando a la gente, estar consolidando, entrenando, capacitando a la gente. Porque ¿en cuánto tiempo lo vamos a hacer? ¿Quiénes van a ocupar? ¿Quiénes? ¿Cómo vamos a hacer? Hay mucha gente que no tiene visión, que se quedan estáticos, que se quedan estancados, no saben quiénes son, no saben para dónde van. Y son gente que hace mucho tiempo les están dando una palabra profética y siguen en los mismos. Yo también conozco denominaciones que hace rato le están dando profecía de prosperar, de seguir adelante, de un ensanchamiento de territorio, y han pasado años y los he visto estáticos, no han surgido. ¿Por qué no han surgido? No sabemos. No sé si que de pronto la visión se secó en ellos, no sé qué ha pasado, pero nosotros como hombres de Dios debemos mantener la visión y sabemos para dónde vamos. Tenemos que saber quiénes somos y para dónde vamos. Y en cuánto tiempo vamos a alcanzar el objetivo de montar ciudades, de montar iglesias en las ciudades, de montar iglesias en los municipios. Porque esto, cuando Dios te da la visión y te enseña para dónde vas, entonces tú comienzas a trabajar la visión y entregársela a tus hermanos, a tus consiervos, que ellos sepan y entiendan para dónde va la iglesia. Pero si como pastor no sé para dónde voy, y de pronto a estar encerrado siempre unos 50 años, unos 30 años en el mismo templo, entonces quiere decir que no hay visión. Y lo que Dios nos está diciendo, lo que Jabes le estaba diciendo al Señor, era que le ensanchara su territorio. Y cuando estamos hablando de ensanchamiento de territorio, no estamos hablando en una sola área, estamos hablando en todas las áreas de nuestra vida, en espiritual, en lo físico, en todo, familiar, todo. Pero, ¿por qué? Porque este hombre no se quedó escaso. Dios le dijo a Israel en el capítulo 54, ensancha el sitio de tu tienda, corre tus cortinas, no te quedes escasa, refuerza tus estacas. ¿Por qué Dios le estaba diciendo al pueblo? Porque Dios le estaba diciendo, ustedes esperan algo grande, ustedes esperan algo poderoso. En el ensanchamiento de territorio, Jabes estaba esperando un mover poderoso de Dios. Y en el mover poderoso de Dios, tú no te puedes quedar escaso. Yo no me puedo quedar escaso. ¿Por qué?
Porque si le estamos pidiendo a un Dios grande un ensanchamiento poderoso de nuestro territorio, es porque algo grande va a venir. Óyeme, escúchame en esta mañana, en esta tarde, lo que te quiero decir. Tú que estás viendo por el canal 13, tú que estás viendo por la página de la Iglesia Sendero de Salvación, algo grande viene. Cuando tú estás proclamando un ensanchamiento de territorio, es porque algo grande va a venir. Ensancha tu estaca, ponle fuerza a tu estaca, porque si estamos proclamándole a un Dios grande que tiene los cielos abiertos para bendecirte a ti y a mí, va a venir. Y eso lo vamos a ver manifestado. Y Dios nos va a dar la oportunidad de ver todas estas grandes bendiciones que van a venir. Dios nos va a dar la oportunidad de degustar todo esto que le estamos pidiendo. Jabes, él estaba pidiendo el ensanchamiento de su territorio, no solamente para su generación, sino para él, porque él sabía que Dios le iba a dar la oportunidad, le iba a dar larga vida para gozar y ver lo que Dios iba a hacer con él. ¿Sabe? Dios tiene grandes cosas para ti y para mí, pero no podemos ser escasos. A veces la gente comienza a hacer de pronto unos cuarticos y teniendo la manera de hacer una casa grande y comienzan a hacer unos cuarticos. O sea, esas personas no se están visionando, no le están pidiendo un ensanchamiento de su territorio a Dios. Porque si yo le estoy pidiendo un ensanchamiento del territorio a Dios, estoy pensando en algo grande, porque Dios me va a dar la capacidad de seguir adelante. Hay mucha gente que tiene miedo. Cuando se habla del ensanchamiento de territorio, hay mucha gente que le da miedo, hay mucha gente que no se atreve a lanzar. Y sabes una cosa, por eso fracasan en su ministerio, por eso fracasan en su vida, por eso fracasan en invertir en negocios, porque no le han creído al Dios poderoso. Y es necesario que tú y yo le creamos. Jabes, en este momento, en la tercera cosa que le pide a Dios, le estaba diciendo: Señor, yo necesito que tú ensanches mi territorio, porque quiero obtener los años que viví aquí en maldición, sin lograr una bendición. Ahora quiero recuperarlo. ¿Sabe? Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo de invocar a Dios. Es tiempo de que nosotros entendamos que Dios no da las bendiciones por medida. Dios la da cuando tú y yo disponemos a recibir algo grande. Yo siempre no comparto cuando la gente me dice que Dios le bendiga de una manera abundante. Yo no quiero bendición abundante. Yo quiero es bendición sobreabundante, porque Dios es un Dios sobrenatural, que Él opera en lo sobrenatural. Y como hijos de Dios, visionarios de Dios, queremos que Dios opere en lo sobrenatural, en el ensanchamiento de la iglesia, en el ensanchamiento del templo, en el ensanchamiento de la familia, en el ensanchamiento de nuestros proyectos. Yo sé, ahorita mismo nosotros no contamos con un peso de pronto para construir el templo, pero el Dios que es dueño de la plata y del oro, Él nos la va a proveer. El libro de Ageo dice que de Él es de la plata y del oro. ¿De dónde va a venir? No sé. ¿De dónde Dios la va a traer? Si la va a traer del norte, del sur, del este y del oeste. Pero le estamos pidiendo a Dios un ensanchamiento de nuestro territorio, para que la gente entienda que cuando caminamos de la mano de Dios, Dios nos sostiene. O sea, la gente debe entender la diferencia del que le sirve a Dios con el que no le sirve a Dios. Mi amado que estás escuchando en esta hora y que estás viendo, mi amado amigo, es contigo también. Dios quiere bendecirte en gran manera y Dios quiere ensanchar tu territorio. Pero ¿qué hay que hacer? Creerle a Dios. Porque muchas veces decimos: no, yo le creo a Dios, yo creo en Dios, pero no le creemos a Dios. Y es necesario que debemos creerle a Dios. Creer es entender que Él tiene poder para llevarnos adelante. Lo cuarto que Jabes le pide a Dios es: si tu mano estuviera conmigo. Le estaba pidiendo protección.
El Salmo 91 es uno de los salmos que casi todo el mundo se lo sabe. Incluso, mucha gente tiene en su casa de amuleto el Salmo 91, la Biblia abierta. Esa Biblia no hace nada abierta allí en el Salmo 91 en las casas. Porque lo primero que Dios quiere es que nosotros escudriñemos la Escritura, la guardemos en nuestro corazón. El Señor dijo en el libro de Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Cristo. Y nosotros debemos ser hacedores de la palabra, no ídolo olvidadizo. Y el Salmo 91, versículo 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Le estaba diciendo Jabes a Dios en otras palabras, yo necesito que me metas en tu abrigo, yo necesito que me metas en tu cobertura, yo necesito que me ayudes, yo necesito que me protejas, que me ayudes, que me guardes. ¿Sabe? En estos tiempos que hay esta pandemia, hay mucha gente que probablemente piden oración, pero no se rinden a los pies de Cristo. Y aquí lo importante no es que tú, de pronto, es bueno la oración, pero lo más importante que la oración es rendirnos a los pies de Cristo. Mire lo que hizo Jabes. Jabes no fue que invocó el nombre del Señor y luego volvió a lo que él estaba haciendo, no. Cuando él invoca a Dios es que él se vuelva a Dios, que él se convierta a Dios, viene a los pies de Cristo, viene a los pies del Dios Todopoderoso. Porque ¿de qué nos vale a nosotros? Que ahora mismo nosotros estemos invocando a Dios y después de esta pandemia volvamos a los tragos, volvamos a lo que estamos haciendo. No tiene ninguna lógica. Aquí lo importante es devolvernos a Dios de una manera definitiva, porque nos hemos estado dando cuenta, hemos pasado tantos años sin Cristo haciendo lo que a nosotros nos daba en gana y nada logramos, en nuestra voluntad nada logramos. Y ahora, después que ha pasado todos estos tiempos, hemos hecho una reflexión y nos volvemos a Dios. Y miramos que Dios nos cambia, nos transforma, nos ayuda, abre su cielo y tenemos la cobertura de Dios, tenemos la protección de Dios. En ese Salmo 91 encontramos que el salmista le estaba diciendo, aunque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La persona que está morando en el abrigo del Altísimo bajo la sombra del Omnipotente es aquella que ha entregado su vida a Cristo. Es aquella que le ha dicho, Señor, ya yo no quiero ser más, basta ya, yo he estado haciendo tantas cosas malas, hoy me vuelvo a ti, yo necesito que me limpies con tu sangre, que perdones mi pecado, que me laves, que me santifiques, que quiero ser hoy tu hijo. Desde ese momento es donde la persona entra al abrigo del Altísimo. Y mucha gente dice, pero que yo soy hijo de Dios. Una cosa es ser criatura y otra cosa es ser hijo de Dios, porque criatura no conoce a su creador. La criatura no conoce el propósito de Dios, pero el hijo conoce el propósito de Dios. Ahora, nosotros miramos el libro de Juan 1:12. Mas a los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Desde ese momento, cuando somos sus hijos y como sus hijos, entonces el Padre nos mete en su abrigo y en la sombra de Él. Mis amados hermanos y amigos, Jabes le pide la cuarta petición a Dios: guárdame del mal. O sea, le estaba diciendo a Dios, quiero que tú me concedas un sueño generacional. Mi amado amigo, hoy quiero decirle, un hombre en Estados Unidos se levantó porque tuvo un sueño generacional. Un hombre llamado Martin Luther King. Había tanta tensión en Estados Unidos porque tanto las personas de color y las personas blancas de pronto no se gustaban. Si iban en un bus, los blancos iban delante y los de color tenían que sentarse detrás. Y este hombre un día tuvo un sueño generacional, pidiéndole a Dios, le decía a Dios, yo necesito que tú me concedas este anhelo de que en Estados Unidos haya igualdad de raza. Y él luchaba, oraba, pedía a Dios cada día, porque tenía un sueño generacional, porque era un hombre visionario. Porque cuando tú eres un hombre visionario, cuando eres una mujer visionaria, entonces
le comienzas a pedir a Dios en pos no solamente tuyo, sino de los que vienen detrás de ti. Porque tú quieres ver el bien de los tuyos. Tú quieres ver que tus hijos, que tus nietos, que los bisnietos, que los tataranietos gocen de la bendición de pronto de lo que tú no pudiste gozar. Pero es necesario, si tú no lo pudiste lograr, ellos lo van a poder lograr. Yo creo, yo siento que de pronto no alcancé lo que quise lograr, pero mis hijos y mis nietos, ellos llegarán donde no pude lograr, donde no pude llegar. ¿Por qué? Porque hay unos sueños generacionales en mi vida y yo sé que Dios va a conceder esas peticiones porque son de acuerdo a la voluntad de Dios. El libro de los Salmos 37:4 dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y Martin Luther King le pedía a diario a Dios por este sueño generacional. Y sabe una cosa, Dios le concedió la petición a Martin Luther King. Mira, si Él le concedió la petición, dice la Escritura que Dios le otorgó lo que pidió Jabes. ¿Por qué? Porque Él vio el corazón de Jabes, un corazón arrepentido, convertido, humillado delante de Dios. ¿Sabe una cosa? Es necesario que nosotros como seres humanos dejemos la prepotencia, dejemos la arrogancia, dejemos tantas cosas que impiden la bendición a Dios. Y a diario Dios quiere bendecirnos. Y por tener todas estas cosas en nuestra vida, ¿sabe qué es lo que hay que también dejar? Renegar. Hay mucha gente que reniega. ¿Sabe? Tiene la bendición. Y en estos tiempos, y quiero hablar, y discúlpeme si soy duro aquí, hay mucha gente que el alcalde les ha dado su mercado, que el gobernador les ha dado su mercado, que de pronto los ministros le han dado su mercado, y comienzan a hablar y a decir: pero mira qué mercado tan poquito. Hombre, dele gracias a Dios tan siquiera por una bolsa de sal. Dele gracias a Dios porque le están extendiendo la mano. Uno tiene que ser agradecido. Si no somos agradecidos con el gobernador, si no somos agradecidos con el alcalde, si no somos agradecidos con el presidente, mucho menos lo vamos a hacer con Dios. Y es necesario que nosotros debemos ser agradecidos, así como lo fue Jabes, así como lo fueron muchas personas en la vida. Y termino. Cuando nos levantamos en la voluntad de Dios y nos dejamos guiar por su Espíritu, Él nos lleva a ser visionario de nuestro futuro. Jabes logró lo que le pidió a Dios porque invocó a Dios, llegó a la presencia de Dios y Dios rompió la maldición que había en su vida. Destruyó Dios esa maldición y le transfirió bendición. Mi amado amigo y hermano, otra vez te digo hoy, el único que puede cambiar de maldición a bendición es el Dios de los cielos. Es el único que puede romper toda atadura, toda cadena, toda ligadura que ha estado perturbando tu vida. Él es el único que puede hacerte feliz. De pronto, si no puedes dormir bien, ven a los pies de Cristo. Necesitas a Cristo Jesús. Quiero orar por ti en estos momentos. Padre bueno que estás en los cielos, glorificamos y exaltamos tu glorioso nombre. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Gracias te damos, Padre eterno, por tu poder, porque me has permitido compartir esta palabra con mis amigos y mis hermanos. Permite que esta palabra haya tocado los corazones, Dios. Y que tú, Señor, traigas, Dios mío, a su vida, Padre mío, paz y tranquilidad. Dios eterno, mi Señor, permite las personas que en este momento están recibiendo a Cristo en su corazón, en sus hogares. Señor, ruego que los escribas en el libro de la vida y que hoy los tomes como hijos o como hijas tuyas, Señor. Que hoy ellos se vuelven a ti. Ellos han escuchado la palabra y han entendido que tú eres real y que tú eres el único que puedes cambiar de maldición a bendición en sus vidas. Señor eterno, si están enfermos, sánalos. Glorifícate en ellos, Padre bueno. Señor eterno, gracias por darme esta oportunidad. Bendigo, Señor, a todos los televidentes del Canal 13,
Bendigo a todos los que nos están sintonizando por la página de la Iglesia Sendero de Salvación, a todos los amigos, a todos los hermanos. Bendigo a todos al personal del Canal 13. Señor, los bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor amado, que tu glorioso Espíritu Santo ministre a cada vida en esta hora de la tarde. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, en quien oramos. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos, que nos han seguido a través de la página de la Iglesia Sendero de Salvación. Saludo a todos los hermanos de la Iglesia Sendero de Salvación, a todos los amigos, a todos los hermanos de Galera, de Colombia, de Sucre, de México, de Perú, de Ecuador, a todos de verdad, y también un saludo muy cordial a la Asociación de Pastores de Galera, y aún los hermanos, los pastores que no están en la asociación, también les envío muchos saludos. Que el Dios de los cielos les continúe bendiciendo. Un abrazo para todos. Dios les guarde.